Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que nos visitan. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Alguien dijo por allí, una persona que rara vez piensa en el cielo, es probable que no vaya allí, ¿verdad? Yo creo que es muy importante preguntarnos si nuestro enfoque realmente está en el cielo, si nuestro enfoque, ¿verdad?, está en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo, o realmente está en lo más importante que es el cielo. Usted piensa en él, usted lo anhela, usted lo desea, usted suspira por él. Bueno, esto es algo muy importante que usted mismo tiene que contestar. ¿Qué tan valioso, qué tan necesario, qué tan importante es en su vida esto que la Biblia habla respecto al cielo? En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 13 al 16, ahí vamos a leer ahorita, ¿verdad? Vamos a considerar esta lección recordando nuestra patria celestial. Dice ahí, hermanos, el escritor de los Hebreos: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Se fijan en el versículo 16, hablando de estos hombres, patriarcas, hombres de fe. Dice la Biblia que ellos anhelaban, ellos deseaban, ellos estaban buscando, dice, una patria. Y aquí el escritor a los Hebreos aclara, no era una patria terrenal lo que ellos buscaban, lo que en su corazón anhelaban. Si hubiese sido así, tenían tiempo de volver a su patria, pero no era eso. Dice aquí, buscaban una patria celestial, celestial. Es lo mismo que buscamos nosotros. Queridos amigos que nos visitan en esta mañana, ¿usted busca? ¿Usted anhela? ¿Usted desea una patria celestial? ¿De verdad lo desea? Bueno, estos hombres, que eran hombres de fe, realmente era lo que ellos buscaban. Vivían en esta vida, pero como extranjeros y peregrinos, porque su pensamiento, su corazón, su meta estaba puesta en el cielo, en esa ciudad que Dios ha preparado para nosotros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2, vamos a ver segunda a los Corintios 12, versículo 1 y 2, dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hermanos, la palabra cielo viene de una palabra griega que es ouranos y significa lo que se levanta. Y esta palabra, hermanos, puede referirse al cielo donde vuelan las aves, al cielo donde están las estrellas, los planetas, o también se puede referir al cielo donde mora Dios con los ángeles. Y en este caso en particular, hermanos, el apóstol Pablo dice, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, y empieza a describir lo que él vio y le fue revelado por Dios. Y él dice, ¿verdad? Conozco un hombre, haciendo referencia a él personalmente, hace 14 años, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, dice, el Señor lo sabe, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el tercer cielo. Hay personas, hermanos, que a veces se dedican a estudiar el cielo, las 3 clases de cielo. Por ejemplo, al hablar de este primer cielo donde están las nubes, donde vuelan las aves, por ejemplo, los meteorólogos se dedican a estudiar cada día, ¿verdad?, cómo está el cielo para poder dar un pronóstico de cómo va a estar el clima, ¿verdad?, el tiempo. Y lo estudian. Aún utilizan satélites y tecnología para estudiar esto y dar un pronóstico a las personas.
Hay quienes estudian el segundo cielo, por ejemplo los astrónomos, estudian las estrellas, los astros, los planetas, y siempre están tratando de investigar y de saber más y más de ellos. Hace no mucho tiempo se envió un robot al planeta Marte, y ese robot está investigando y manda información a la Tierra y toma fotografías porque quieren saber más del planeta Marte. Bueno, investigan, ¿verdad? Están tratando de estudiar más acerca del segundo cielo. Pero cuando hablamos del tercer cielo, ¿verdad? Que es lo que nos importa realmente. Hermanos, lo único que el ser humano puede saber es lo que la Biblia dice. No se puede mandar una nave, ¿verdad? A hacer una expedición al tercer cielo y luego, ¿verdad? Traer la información aquí a la tierra, no. Eso no se puede. Lo único que podemos saber, conocer, aprender de lo que es el tercer cielo, es lo que dice la Biblia, solamente. Usted no va a encontrar otro libro escrito por hombres donde le pueda dar información de cómo es el cielo y de lo que es en realidad el cielo. A veces, hermanos, las personas tienen preguntas, surgen muchas inquietudes, surgen muchas dudas con respecto al tema del cielo, ¿verdad? Y lamentablemente muchos no abren la Biblia para considerar lo que se dice acerca de él. Se hacen especulaciones, se hacen suposiciones, a veces por ahí lo que escucharon, pero la única fuente de autoridad confiable para conocer un poquito acerca del cielo es lo que la palabra de Dios nos revela, pero muchas personas no la utilizan. Así que quisiera que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, pudiéramos considerar algunas de estas preguntas más frecuentes y darles respuesta de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y vamos viendo, hermanos, en esta lección, la primera parte, vamos a continuar con una segunda parte, si Dios lo permite. Vamos considerando algunas cosas que a veces la gente cuestiona al respecto. Por ejemplo, muchos dicen, ¿realmente existe el cielo? Muchas personas dudan, muchas personas realmente no creen, ¿sí? Por ejemplo, para los ateos, para los escépticos y para muchos incrédulos la respuesta es no. Muchos dicen, yo no creo que exista el cielo, ¿sí? ¿Cómo me lo puedes comprobar? ¿Cómo me lo puedes asegurar? ¿Quién ha ido al cielo y ha regresado para decirnos? Bueno, si ha habido quién, si ha habido quién. Y el más importante de todos. Pero, hermanos, mucha gente es incrédula y dice, no, yo no creo que exista el cielo. Eso es puro cuento de la gente, es pura fábula, es puro mito, son leyendas que la gente dice. Pero en realidad yo pienso que no ha de existir. Bueno, hay quienes así lo afirman, hay quienes así lo dicen. Sin embargo, hermanos, hay muchas razones para creer en la existencia del cielo. Hay muchas. Por ejemplo, a veces, hermanos, y esto es cierto, una gran verdad es que las personas tenemos un anhelo, las personas tenemos una necesidad que esta vida no puede satisfacer. Y todos en algún momento pensamos en el cielo. Tristemente hay personas que a veces ya en el lecho de muerte o a veces ya cuando la persona está siendo velada y en la funeraria es cuando viene a nuestra mente, ¿verdad? Ese pensamiento del cielo y que existe el cielo. Pero todos, hermanos, todos los seres humanos de alguna manera tenemos cierta necesidad, cierto anhelo que esta vida no lo satisface, no lo satisface. ¿Sí? Aún, por ejemplo, los más ricos, aún los más poderosos, aún aquellas personas que han tocado el techo de lo que es el éxito en esta vida, aún aquellos a lo mejor los más bellos físicamente hablando, aún todas esas personas que tienen lo que muchos desearían, hermanos, no han podido satisfacer esa necesidad que es inherente a la naturaleza humana. Por ejemplo, hermanos, ahí en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, el rey Salomón, un rey que podemos decir poseía todas estas cualidades, era un hombre rico, poderoso, exitoso,
bello físicamente y tenía tantas cosas, todo lo que él deseaba, todo lo que en su pensamiento, en su mente, él le gustaría disfrutar, experimentar. Él lo hizo y no se privó de nada. Y él dice, hermanos, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. ¿Y qué pudo él, hermanos, concluir en cuanto a todas esas cosas que la gente a veces anhela o desea de esta vida? Dice aquí, todo era vanidad, todo era aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Hermanos, aún hay personas que piensan, si yo tuviera mucho dinero, si tuviera una mansión, si tuviera un carro nuevo, si tuviera belleza física, si tuviera poder, éxito, yo sería tan feliz y estuviera tan satisfecho y estuviera tan lleno mi corazón. La realidad es que no es así. La realidad es que no es así. Hay una necesidad, hermanos, que las cosas de este mundo no pueden satisfacer. La vida terrenal no la satisface. Y aunque usted las tuviera, usted va a llegar a concluir lo mismo que Salomón. Todo es vanidad. ¿Sí? Todo es aflicción de espíritu y no tiene provecho debajo del sol. Esa es la realidad de las cosas. Las criaturas, hermanos, no nacen con deseos a menos de que haya una forma de que puedan ser satisfechos esos deseos. Todos tenemos en nuestra naturaleza humana ciertas necesidades, pero Dios también, hermanos, ha provisto la forma en que uno pueda satisfacer esa necesidad. Cuando una criatura nace, por ejemplo, si tiene hambre, pues existe la comida para que pueda satisfacer su hambre, ¿verdad? Porque así nos creó Dios, con esa naturaleza, con esa necesidad, pero también está la contraparte para satisfacerla. O si tiene sed, pues existe el agua para beber y saciar nuestra sed. ¿Sí? Pero cuando el ser humano, hermanos, tiene una necesidad que las cosas de este mundo no pueden satisfacer, la vida entera, aun cuando estuviera llena de lujos y de placeres y llena de éxitos y de riquezas, hermano, si no lo puede satisfacer esta vida, hermanos, es muy lógico pensar que hay otra vida, ¿verdad? Más allá. Es lógico pensar, hermanos, que hay otro mundo donde esto que no puede ser satisfecho aquí en la tierra, en aquel lugar sí será satisfecho. ¿Sí? Y esa necesidad, hermanos, que el ser humano tiene, hermanos, Dios ha provisto la forma en que sea satisfecha. Aquí en esta vida no, en este mundo no, pero en otro lugar sí. Y ese lugar es el cielo. Es el cielo. Y esto no es una mera suposición. Esto no es simplemente una idea, hermanos, una teoría. La misma palabra de Dios así lo declara. Por ejemplo, si leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda a los Corintios, capítulo 5, dice el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y dice el versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esa necesidad, hermanos, que uno tiene va a ser satisfecha, puede ser satisfecha, y Dios ha provisto algo para que así sea, y es el cielo. Aquella casa, aquel edificio, dice, no hecha de manos, sino edificada por Dios. Y hay un anhelo en nuestro corazón, hay un deseo grande, profundo, sincero, en nuestra alma, en nuestro ser, de ser revestidos con aquella habitación celestial. Hace días estaba viendo un video que me salió ahí en YouTube donde decía las reacciones más impresionantes de las personas cuando van a ser ejecutadas, que están en la cárcel, que son condenadas a muerte, y el momento que están en la silla amarrados y que ya están para ser ejecutados, les preguntan si tienen alguna declaración que hacer, si quieren decir algunas palabras antes de morir.
Y casi todas las personas, es impresionante, aún ellos que han sido condenados a muerte por delitos sumamente graves que han cometido, hermanos, en esos momentos, llorando, ¿verdad? Al menos los que yo vi ahí, eran personas que apelaban a Dios, apelaban a Cristo y a ser recibidos en el cielo, ¿verdad? Y lloraban y les escurrían las lágrimas. Y una señora que iba a ser ejecutada me sorprendió, ella se puso a cantar el himno de Sublime Gracia, ¿verdad? En ese momento antes de morir y como decía, apelando a que Cristo la recibiera en el cielo. Casi todas las personas, hermanos, tenemos ese deseo en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra alma, en lo más profundo de nosotros, el cielo. Sobre todo cuando la muerte está cerca, sobre todo cuando la vida en este mundo se torna frágil y existe la posibilidad de partir, de morir. Todos nos acordamos del cielo y queremos ser recibidos en el cielo. Y dice aquí el apóstol Pablo, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Otras versiones traducen así, dice, y así gemimos en este estado deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. Dice otra versión, la Dios habla hoy, por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Otra versión dice, y así en esta tienda gemimos, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra morada, que es el cielo. Ardientemente lo deseamos. ¿Sí? Esa necesidad, hermanos, que el ser humano tiene, Dios ha provisto aquel lugar para que sea satisfecha. ¿Existe el cielo, hermanos, amigos que nos visitan? Por supuesto que sí existe. Claro que sí. El apóstol Pablo, cuando menciona esto aquí a los corintios, no estaba loco. Aunque algunos decían, las muchas palabras te han vuelto loco, pero Pablo no estaba loco. No estaba loco. Pablo era un hombre inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, un hombre que hablaba verdad, un hombre, como él mismo dijo, en revelación tuvo la oportunidad de estar en el tercer cielo. Lo que él vio, lo que él escuchó, hermanos, sin lugar a dudas debió haber sido algo totalmente impresionante. Así que él tenía toda la autoridad y toda la facultad para hablar de este lugar. ¿Sí? No es un mito, no es una leyenda, no es un cuento, el cielo existe. Hay muchos textos en la Biblia, hermanos, no nos alcanzaría el tiempo para mencionarlos todos, que hablan acerca del cielo. El cielo donde mora Dios, ese tercer cielo que realmente existe y que no podemos poner en tela de juicio. Usted puede buscar en la concordancia de la Biblia la palabra cielo o cielos y usted se va a dar cuenta de la cantidad de pasajes que hacen referencia a él. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesucristo algunas veces lo mencionó, repetidamente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 12, dijo el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? Dice, en los cielos. En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tal vez muchos iban a sufrir persecución, pero había un galardón, una recompensa, y ese estaba allá en el cielo, en los cielos. Un poquito más adelante, en el verso 16, dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios, hermanos, el Padre Celestial se encuentra en los cielos, ¿sí? Es su casa, es su morada. Luego dice el versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, dice, porque es el trono de Dios. El cielo existe, sí. Si Dios existe, el cielo también existe, porque es el trono de Dios, dice aquí, lo dice el Señor Jesucristo. Luego el verso 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, y le llamamos Padre Celestial
porque está en los cielos, y es lo que dice aquí Cristo. No lo hemos inventado nosotros. El cielo existe. El cielo es verdad. No podemos dudar de su existencia. Allí mora Dios. Allí moran los ángeles también, que le sirven, que le adoran día y noche. Y allí, hermanos, hermanas, allí moraremos también nosotros si somos fieles al Señor. Si somos fieles. Toda esta vida, todo este peregrinar, ahí moraremos también. Cristo, hermanos, como decía en un principio, Él temporalmente dejó el cielo para venir a este mundo, y Él nos ha dejado una preciosa promesa que nos llena de esperanza, que nos llena de alegría, de gozo en nuestro corazón. Cristo, fíjense bien, Él estaba en el cielo. En Filipenses 2, ahí dice el versículo 5 en adelante, hermanos, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él estaba en el cielo, ¿sí? Siendo igual a Dios, Él dejó el cielo para venir a la tierra y nacer de mujer. Y Él dijo, hermanos, ahí en Juan capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice: en la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? ¿Cuál es la casa del Padre que menciona aquí Cristo Jesús? Es el cielo. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, hermanos, para que donde Él esté. El Señor Jesucristo, Él vino temporalmente, estuvo aquí en esta tierra, cumplió su ministerio, murió en la cruz, llevó a cabo ese sacrificio perfecto para redención de la humanidad, y Él ascendió al cielo. Él resucitó y volvió al cielo. Y ahí está la diestra de Dios. Un día vendrá por segunda vez para llevarnos a ese lugar, a esas moradas eternas, a la casa del Padre, donde Él está preparando lugar para nosotros. Esa promesa, hermanos, es algo precioso. Podemos decir que el cielo es real y que Jesús fue a preparar lugar para que moremos allí. Y esto, hermanos, sin lugar a dudas, yo creo que es lo que más puede producir consuelo en el corazón de una persona. Tantos hermanos, por ejemplo, que en el primer siglo fueron perseguidos. Sí. Saulo de Tarso en un principio encabezó la persecución contra la iglesia. Y resistían los hermanos. Y se mantenían firmes a Dios. Después el Imperio Romano se encargó de perseguir a los cristianos. Eran encarcelados, muchas veces eran decapitados, eran apedreados, eran quemados vivos, eran echados a las bestias, servían de espectáculo para la gente, de diversión. ¿Qué era lo que los mantenía firmes? ¿Qué era lo que los mantenía, hermanos, con una convicción, sin moverse, aún a pesar de que su vida estaba en juego, la vida de su familia, de sus hijos? ¿Saben qué era? Esta promesa del Señor. Esa era su esperanza. Ellos sabían que si daban su vida, ellos sabían que si morían por causa de Cristo y del Evangelio, les esperaba un lugar muchísimo mejor. ¿Sí? Y ese lugar es el cielo. Es el cielo. Hermanos, el consuelo lo encontramos en las promesas de Cristo Jesús. Ahorita se cantaba, ¿verdad? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y esa es la realidad. Esta es la promesa del Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, es apoyo poderoso de nuestra fe.
Hoy en día, hermanos, las mismas promesas nos consuelan a nosotros. Tal vez no hay persecución como había en los primeros siglos hacia el cristianismo, pero hermanos, nos fortalece, nos anima, nos motiva en las circunstancias adversas, cuando hay problemas, cuando el cristiano tiene problemas para servir a Dios, cuando tiene dificultades a veces en casa, con el marido incrédulo, o con los familiares, los padres, con los amigos, las amistades, y de alguna manera está sufriendo, ¿verdad?, cierta persecución o tropiezo con esas personas. O cuando viene, hermanos, la enfermedad, esas terribles enfermedades que a veces agobian, que están a la orden del día, esos cánceres, esas cosas, hermanos, que tumban muchas veces a las personas y caen en depresión. Hermanos, ese es el apoyo poderoso de nuestra fe, las promesas de Cristo. Que aunque pase esta vida, aunque si es la voluntad de Dios, hermanos, que nos vayamos de este mundo, tenemos un lugar muchísimo mejor que Cristo fue a preparar. Sí, hermanos. En la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 4, dice así el apóstol Pablo: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El mensaje del Evangelio, hermanos, implica también no solamente que vamos a recibir el perdón de pecados si nosotros creemos de todo corazón en Cristo Jesús, si nos arrepentimos, si nos bautizamos, y el Señor nos va a perdonar, pero también implica, hermanos, el mensaje del Evangelio, que hay un lugar donde está esa esperanza nuestra. Hay un lugar allá en los cielos preparado para nosotros, para morar, para vivir eternamente con el Señor. Y dice aquí el apóstol Pablo, esa es la esperanza que el cristiano tiene. Y la recibimos por medio del Evangelio. ¿Sí? ¿Realmente existe el cielo? Sí existe. Sí existe, porque la palabra de Dios lo declara. La Biblia. Otra cosa que a veces la gente se pregunta es ¿cómo es el cielo? Dicen, bueno, sí existe el cielo, pero ¿cómo será? ¿Cómo es? ¿Qué hay? Bueno, a ciencia cierta no podemos dar lujo de detalles porque sería algo imposible de entender y sería algo imposible de describir. Pero la palabra de Dios, hermanos, de alguna manera nos da pistas, ¿verdad? Tratar de explicar cómo es el cielo no es una cuestión algo sencilla, porque es entrar en un terreno de algo desconocido para el ser humano. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos da detalles, nos da pistas que nos ayudan a hacernos una idea, ¿verdad?, de cómo es el cielo. Por ejemplo, podemos saber que el cielo no es simplemente un estado espiritual. Algunas personas piensan que eso es solamente cierto estado diferente al estado en el cual nos encontramos ahora, un estado espiritual. Pero el cielo en sí, hermanos, es un lugar, porque el Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar, ¿sí? Se requiere lugar para que estemos allí. Y eso es lo que es el cielo, en otra dimensión, en otra naturaleza, en otra forma diferente o distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados en esta tierra, pero es un lugar. Por ejemplo, hermanos, ahí en el apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pedro dijo que estos cielos y esta tierra que existen ahora están reservados por la palabra de Dios para el fuego. ¿Sí? Este universo, esta tierra que existe y todo lo que en ella hay, todo, hermanos, será quemado. ¿Sí? Si usted puede leer todo ese capítulo 3, esa es la promesa del advenimiento de Cristo. Cuando Él venga, eso es lo que va a suceder. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, serán deshechas, todo Dios lo va a destruir. Pero dice, pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos
y tierra nueva. ¿Sí? Según su promesa. Podemos decir, hermanos, que el cielo es de una naturaleza totalmente distinta. Cuando dice cielos nuevos y tierra nueva, no se refiere a esta tierra renovada. La palabra nuevo se utiliza para describir algo de una naturaleza diferente, totalmente diferente y nueva en todo sentido. Sí. A veces uno tiene unos zapatos viejos y se los lleva al zapatero para que le den una arregladita y le cambie tapas y las suelas y le dé una chaineada pero no están nuevos, ¿verdad? Pero cuando habla aquí de nuevo se refiere a algo distinto, de otra naturaleza. ¿Sí? Y eso es precisamente, el cielo es un lugar totalmente diferente al cual ven nuestros ojos, al cual existe en la actualidad. Aquellos patriarcas de fe, por ejemplo, dice el escritor a los hebreos que buscaban una patria, ¿sí? Pero en este caso una patria celestial. Todos tenemos nuestra patria. Sí. Ahora vivimos en esta patria, en este país, aunque algunos, la mayoría somos de México, ¿verdad? Y aquella es nuestra patria donde nacimos. Pero el cielo, hermanos, se describe así como una patria, como un país al cual pertenecemos y al cual un día, ¿verdad? Otra vez, si somos fieles a Dios, estaremos allí y viviremos allí. Y estos patriarcas es precisamente lo que buscaban. El cielo, hermanos, dice la Biblia, es como una gran ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Hebreos 11:10, como una gran ciudad, ¿sí? Edificada por Dios. El cielo es, dice en Apocalipsis, como una hermosa ciudad que desciende de arriba, que desciende de Dios. Y así se describe. No puedo explicarle yo, porque yo nunca he estado en el cielo, ¿verdad? Para decirles así con detalles. Y aunque yo hubiera estado, hubiera sido imposible para mí describirlo con palabras y para ustedes entenderlo. Pero la Biblia, hermanos, utiliza estos detalles que podemos llamar pistas para que nos demos una idea en nuestras mentes de cómo es el cielo, ¿sí? Y así se describe como una hermosa ciudad. ¿Conocemos ciudades hermosas? Sí, las conocemos. Bueno, mucho más hermosa que cualquier ciudad de esta tierra, de una naturaleza distinta. Pero así dice la palabra de Dios. El cielo es como un hermoso paraíso. Se le llama el paraíso de Dios en Apocalipsis, ahí capítulo 2, verso 7, por ejemplo, donde también se encuentra el árbol de la vida, ¿sí? Un lugar hermoso, un lugar paradisiaco, el cielo. El cielo, hermanos, no es simplemente un lugar. Cuando el apóstol Pablo dice que él estaba en ese estrecho, dice que para él partir para estar con Cristo era muchísimo mejor. El cielo, hermanos, no es un lugar mejor, es un lugar muchísimo mejor, ¿sí? Que esta vida, que esta tierra, que este mundo, que este universo en el cual nosotros vivimos. Es lo que la Biblia habla de él. El cielo será un lugar, hermanos, de victoria, donde el cristiano ahí recibirá la corona de la vida. Con el apóstol Pablo lo menciona en la 2 Timoteo 4:8. Cuando recibamos esa corona de la vida, hermanos, será porque verdaderamente acabamos nuestra carrera fielmente en esta vida y habremos tenido un lugar allá en los cielos. El cielo será un lugar donde seremos semejantes a Jesús, porque le veremos tal como Él es. Lo que menciona el apóstol Juan en 1 de Juan 3:2. En el cielo, hermanos, seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos esta promesa hoy en día, pero cuando estemos en el cielo se cumplirá. Ahí veremos el cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo y seremos en ese momento herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Podemos decir, hermanos, que por estas y muchas otras cosas más, el cielo es un lugar glorioso, es un lugar precioso, es un lugar maravilloso. Sí. Muy diferente a lo que el ser humano está acostumbrado a ver y a experimentar en esta vida.
En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 18, dice así el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. La gloria, hermanos, que hemos de disfrutar, la gloria que nos espera, la gloria que nos aguarda, hermanos, supera con creces cualquier sufrimiento, cualquier aflicción, cualquier problema que por causa de Cristo tengamos que sufrir en esta vida. Pablo sufrió mucho, fue perseguido, muchas veces lo buscaban para matarlo, fue apedreado, sufrió hambres, sufrió sed, sufrió frío por causa del Evangelio. Pero dice, esto no es nada comparado con la gloria que yo voy a recibir. Hermanos, así es el cielo. El apóstol Juan describe en Apocalipsis algunas cosas que también tuvo la oportunidad de ver. Sí, que Dios le reveló. Vio un río de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. Vio el árbol de la vida que da 12 clases de frutos y que sus hojas son para sanidad de las naciones. El apóstol Juan vio calles de oro, vio cimientos de piedras preciosas y tantas cosas que él describe con un lenguaje familiar para nosotros, conocido para nosotros. Porque si Juan, hermanos, describiera literalmente lo que él vio, no pudiera con palabras, ni nosotros pudiéramos entenderlas. Porque es algo, hermanos, que sale, que se escapa de nuestra mente. Pero con palabras que conocemos, que podemos entender, él describe para que nos demos una idea con estas pistas de cómo es el cielo. Sin embargo, hermanos, hay dos cosas que se mencionan en la Biblia que sin ningún problema pudiéramos nosotros entender del cielo y que lo hace un lugar sumamente maravilloso. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 16, dice así, hermanos, hablando de este lugar, dice que ahí ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. A veces no podemos entender lo que hay en un lugar cuando son cosas que nunca hemos visto, ¿verdad? Pero las cosas que nosotros conocemos y nos dicen, ahí no va a haber nada de eso, ¿verdad? Ahí no va a haber nada de eso. Entonces nos damos una idea de cómo será aquel lugar. Sí. Muchas personas a veces desean irse a vivir a otro pueblo. Y en su pensamiento está, ay, cómo quisiera vivir en tal lugar, cómo quisiera vivir allá en aquella ciudad, porque allá no hay smog como en Odessa, allá no huele feo así a aceite, a gas quemándose, ¿verdad? Allá no hay nada de eso, allá no hay un calor de 115 grados, allá no hay un desierto, ¿verdad? Allá no, en aquella ciudad no. Bueno, para que nos demos una idea del cielo, ¿verdad? Y de lo diferente que es esta vida, es lo que dice aquí, ¿verdad? El apóstol Juan, para que entendamos un poquito. Y dice, allá no habrá sed. Aquí tenemos sed. Allá no va a haber sed. Allá no va a haber sol, ¿verdad? Que caerá sobre nosotros. A veces yo veo hermanos que trabajan en el sol y andan bien quemados, ¿verdad? De sus caras, porque andan en el sol, ¿verdad? Pero dice aquí la Biblia, allá no va a haber eso. No. Ni calor alguno, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Allá no va a haber lágrimas, allá no va a haber motivos, razones para llorar. ¿Quién no ha llorado en esta vida? ¿Quién no ha llorado por algún problema? ¿Sí? En casa, en el matrimonio, con los hijos. Bueno, eso no va a haber allá. ¿Quién no ha llorado a lo mejor porque perdió el empleo? ¿Quién no ha llorado a lo mejor porque perdió un ser querido? ¿Quién no ha llorado a lo mejor porque se enfermó de algo terrible? ¿Quién no ha llorado? Todos hemos llorado. Bueno, dice aquí, para que entendamos un poquito cómo es el cielo, dice, allá no va a haber lágrimas. No va a haber. Dice, hermanos, en el capítulo 21, versículo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto que ahora estamos viviendo, dice, ya eso ya quedó en la historia.
quedó atrás. Ahora aquí en el cielo, esas cosas ya no existirán más. Ya no. La segunda cosa, hermanos, todavía es mucho más importante que esta. Que allá no va a haber hambre, no va a haber sed, no va a haber sol, no va a haber llanto, no va a haber muerte. Es cierto, y eso lo hace maravilloso el cielo. Pero dice ahí en Apocalipsis 21:3, oí una voz grande, una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Lo más grandioso del cielo, hermanos, es que ahí habita Dios. Y que Dios, hermanos, estará con nosotros y nosotros estaremos con Él. Dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, hoy en día es cierto, tenemos un Dios. No estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, no, tenemos Dios. Y creemos en Dios a través de los ojos de la fe, porque en realidad nunca le hemos visto. Sabemos que Dios existe a través de su creación, a través de lo que la Biblia dice, pero nunca lo hemos visto. Pero ahí en el cielo le veremos, tal como Él es. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y estaremos ahí en el cielo y moraremos en la casa de Dios, estaremos con Él, Él estará con nosotros en su presencia. Es lo que dice la Biblia. Así es el cielo. ¿Quieres saber cómo es el cielo? Considere estas pistas que la palabra de Dios nos da. Dice también, hermanos, bueno, creo que se me pasó el texto, pero hermanos, si somos fieles a Dios, podemos estar seguros que cuando este viaje, este peregrinar a través de este mundo termine, un bello hogar nos espera en la casa del Padre, en ese lugar. Si nosotros realmente somos fieles a Dios. ¿Sí? Y es que, hermanos, nuestras almas han sido hechas, han sido creadas para vivir en la presencia de Dios. Nuestras almas no se pueden llenar con lo que este mundo ofrece. ¿Se acuerdan aquel rico necio de ahí de Lucas 12 que dice: le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate? Y Dios le dijo: necio. Necio. Hermanos, es necio porque el alma, hermanos, no vive de estas cosas. Esas cosas no satisfacen el alma. La comida, la bebida, los restaurantes satisfacen el cuerpo físico, pero el alma no. El alma no. Allá en el cielo, hermanos, allá en aquel lugar es donde Dios espera que nosotros habitemos. Y ese lugar ha sido preparado. Nuestra alma, hermanos, ha sido diseñada, creada por Dios para vivir en la presencia de Él allá en el cielo. Hoy en día, hermanos, el pecado nos separa de Dios. Hoy en día el pecado nos aleja de Él. El pecado nos hace enemigos de Dios. El pecado pone una barrera entre nosotros y Dios. En esta vida, si vivimos en pecado, estamos separados de Dios. Y si morimos en pecado, eternamente estaremos separados de Dios. Pero a través de Cristo, a través de su sacrificio, a través de nuestra obediencia a la verdad, nuestra obediencia al Evangelio, podemos nosotros ser reconciliados con Dios, estar en paz con Dios, estar en armonía con Dios, y podemos, hermanos, tener la seguridad de que podemos habitar allá en las mansiones eternas, en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo por toda la eternidad. Si somos fieles, hermanos, podemos tener esta seguridad. Si yo creí en el Señor Jesucristo en esta vida con todo mi corazón, si yo obedecí al Evangelio, si yo fui bautizado para el perdón de mis pecados y me estoy esforzando por ser fiel a Dios, y así lo seré hasta el resto de mis días, hermanos, podemos tener la confianza, la seguridad que cuando esta vida termine, cuando demos nuestro último paso en esta vida, hermanos, hay un lugar, hay una herencia, hay una morada allá en los cielos, reservada, preparada, diseñada especialmente para nosotros. Sí.
Allí estaremos con Dios, estaremos con Cristo, estaremos reunidos con todos aquellos que serán nuestra familia por toda la eternidad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado. Y entre esas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman es el cielo. El cielo. Nunca un ojo, un oído, ¿verdad? Dice aquí, vio, ni han subido al corazón del hombre. Sí. Pablo miró algunas cosas, Juan también vio algunas cosas. Pero a ciencia cierta, hermanos, no podemos conocer a detalle, ¿verdad?, cómo es aquel lugar. Pero dice, Dios lo ha preparado para los que le aman. No es un lugar para cualquier persona. Los que no aman a Dios, ¿cómo piensan ir al cielo con Dios? Los que no quieren nada con Dios, ¿cómo pretenden estar allá con Él? Los que en esta vida le dan la espalda y no quieren saber de Dios, y a mí no me hablen de Dios, ¿cómo pretenden un día morar eternamente con Él? No. Pero aquellos que le aman, dice aquí, Dios ha preparado cosas maravillosas que no han subido al corazón del hombre. Segunda los Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí deben de estar nuestros ojos. Ahí debe de estar nuestra mira. Ahí debe de estar nuestro enfoque, no en las cosas de esta vida. Es cierto, aquí estamos y hay que luchar por la vida, pero nuestro enfoque principal debe estar allá, en las cosas que no se ven, en el cielo, en la gloria eterna que Dios ha preparado. Allá, aquel lugar, el único lugar, hermanos, donde podremos verdaderamente encontrar la satisfacción de nuestra alma. Nuestra esperanza suprema, hermanos, siempre que tengamos que enfrentar la enfermedad, siempre que tengamos que enfrentar persecución, dolor, es descubrir que en esta vida, hermanos, lo que vemos, lo que experimentamos no es todo lo que hay algo mucho mejor más allá, que hay una vida mucho mejor, que hay un lugar mucho mejor que este en el cual ahora vivimos, y ese lugar es el cielo. Saber que viviremos por siempre con Dios, en un lugar sin pecado, en un lugar sin sufrimiento, puede ser el ancla de nuestra fe, debe de ser el ancla de nuestra fe, y lo que nos anime a sobreponernos a toda adversidad, a las tentaciones, al pecado, a todo lo que de alguna manera trata de desanimarnos, hermanos, sobreponernos, ¿sí?, con nuestro pensamiento, nuestra mente. Esta vida no lo es todo. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Hay un lugar, hermanos, que Dios ha preparado, y ese lugar es el cielo. El cielo existe, sí existe. ¿Cómo es el cielo? Pues ya vimos algunas pistas de cómo es. La cuestión es, hermanos, no tanto saber a detalle el cielo, si realmente lo anhelamos, si realmente lo queremos. Estimado amigo, si usted no ha obedecido al Evangelio, déjeme decirle que usted no tendrá derecho a entrar a ese lugar. Si usted no ha obedecido el Evangelio, su nombre no está en el libro de la vida todavía. Por eso siempre le insistimos, siempre le invitamos. Si usted aún no ha sido bautizado para perdón sus pecados, hágalo, hágalo. Hoy le está dando el Señor la oportunidad. Esto que Él ofrece es maravilloso, es glorioso y se lo regala, es gratuito para usted. Pero usted necesita aceptar a Cristo, necesita entregar su vida a Él en obediencia. Vamos a cantar un himno de invitación. Nuestro hermano indicará el himno que ha preparado y después